Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran este día? Muy bien, pues sí, como nos compartía en su testimonio Simón, pues, al final de su testimonio, ¿no? De tener ese corazón agradecido, ¿no? Al Señor, ¿no? Y bueno, pues también de ser fiel, ¿no? A Cristo, ¿no? David también nos dejaba ahí un salmo, ¿no? Un pensamiento también, ¿no? De un ánimo de buscar esa paz, ¿no? Que es en Cristo, ¿no? Y no solamente de buscarla, sino que pues hay que seguir, ¿no? Seguirla, ¿no? Y ahí es donde pues a veces fallamos, ¿eh? Y fallamos más de la cuenta, ¿no? Porque buscarla, pues todos tenemos esa necesidad, ¿no? Y la buscamos, ¿no? Pero después, en el momento que la hallamos, falta el compromiso, ¿no? Falta el compromiso pues de seguirla, ¿no? De vivir en esa paz, ¿no? ¿Sí? Nos olvidamos rápidamente, ¿sí? De que pues, la paz viene de parte de Dios a nuestros corazones, ¿sí? Bueno, entonces, pues ese es ¿no? El ánimo que nos han ido dejando ahora en esta mañana, en este día que el Señor nos regaló, porque cada día es un regalo de parte de Dios, ¿eh? Cada día. Así que tenemos que aprovecharlos, ¿sí? Aprovechar cada día, ¿sí? Y la mejor manera de aprovechar los días, dice la palabra, que es conociendo la voluntad de Dios, ¿sí? Así es como redimimos también el tiempo, ¿no? Y acortamos los tiempos para que el Señor venga, ¿sí? Y bueno, pues y es la mejor forma de aprovechar los días. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, ¿no? A entender más de su plan, de su voluntad, ¿sí? Para nuestras vidas y pues para todos, ¿no? Su plan de salvación. Y vamos a regresar nuevamente donde lo dejamos. Si recuerdan dónde lo dejamos, pues lo dejamos en Lucas, ¿sí? Lucas 5. Seguimos en Lucas 5. Es muy interesante porque estamos ahí en Lucas 5 ya creo que como un mes y medio por ahí aproximadamente. Hemos visto cuatro puntos importantes, de ahí hemos sacado, pues el Señor nos ha bendecido también con 4 estudios, ¿sí? No sé si recuerdan, pero vamos a refrescar un poquito la memoria. El primero que vimos ahí en Lucas 5, versos 7, 17, 18, de ahí vimos un tema que era sobre lo que aconteció, ¿no? Cuando Jesús pasó por ese lugar, ¿no? Que es, esa porción del Evangelio nos habla de la sanidad, ¿no? De un hombre paralítico, ¿no? Pero comienza así, ¿no? Cuando Jesús pasó por ese lugar, ¿no? Y lo que aconteció, ¿no? Lo que sucedió. Y de ahí vimos, ¿no? Vimos que la importancia, ¿no? De cuando Jesús pasa por nuestras vidas, ¿sí? Algo va a suceder, algo maravilloso va a suceder en nuestras vidas, ¿sí? Pero tenemos que estar muy atentos a lo que a lo que va a suceder, ¿no? A ese momento especial, ¿no? De que Jesús pasa, ¿no? Por nuestras vidas, ¿sí? Esa gracia de Dios y aprovecharla pues al máximo, ¿no? También vimos un poquito más adelante, en el 18, vimos aquellos hombres, ¿no? Que tenían eh, lo que estos hombres procuraban, ¿no? Que pues, no era otra cosa que tener esa compasión por este hombre paralítico, ¿sí? Y cargar con su vida y ellos procuraban llevarle a la presencia del Señor, ¿sí? Para que también él tuviese esta oportunidad, ¿no? De que aprovechar que Jesús estaba en este lugar y que iba a acontecer algo importante también en la vida de este hombre paralítico. Vimos un poquito más adelante que cuando lo lograron, ¿sí? En el versos 19 y 20, bueno, pues dice que llegaron al
punto, ¿no?, de ya dejar al hombre paralítico delante del Señor. Y el Señor, al ver la fe de ellos, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Estos hombres no sabemos, pues muy poco de ellos, ¿no? Eran hombres anónimos, ¿sí? No nos da sus nombres, ni sabemos de dónde eran originarios, no sabemos si tenían una relación con el hombre paralítico, si eran familia, conocidos, o simplemente eran unas personas que nació en sus corazones ayudarlo, esa compasión, ¿no? Y no sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que al final de todo esto, de lo que ellos hicieron, de lo que lo que había nacido en sus corazones, ese buen deseo, esas buenas intenciones, algo que comenzó como una obra casi humanista, ¿no?, de ayudar a otra persona, terminó como una obra de fe, ¿sí? Terminó como una obra de fe. Y muy especial porque el Señor mismo es el que da testimonio de la fe de ellos. Y ahí nos deja una enseñanza muy clara también, que la fe se ve, ¿sí? La fe se ve. Entonces se ve en las personas que son portadores, ¿no?, de esta fe, ¿no?, que obran por medio de esta fe. Y se ven mujeres de fe, hombres de fe. Y ¿saben qué? Esas mujeres de fe y esos hombres de fe son especiales, muy especiales, ¿sí?, para los ojos del Señor también, muy especiales. Y Dios siempre va a bendecir sus vidas y su trabajo también, como lo hizo con estos hombres anónimos, viendo la fe de ellos. Y bueno, pues de 15 días nos quedamos en las palabras del Señor, ¿no?, que le dirigió a este hombre paralítico, ¿no?, las primeras palabras, ¿no?, y que no fueron otras que pues, tus pecados son perdonados. Claro, eso trajo una sorpresa, ¿no?, a todo el mundo, ¿no? Y el primero sorprendido fue este hombre paralítico, ¿no?, porque también él estaría esperando pues una sanidad física, ¿no? Sí, pues ahí estaba, ¿no? Y todos los demás, en general, sobre todo los religiosos que se encontraban allí, ¿no?, pues estaban esperando esa sanidad física. Pero el Señor se dirige a él y le da una sanidad espiritual, una sanidad a su corazón, ¿sí? Sus pecados le son perdonados. Y bueno, pues ahí también tenemos una enseñanza muy, muy importante para nuestras vidas también, porque pues todos nosotros nos acercamos o nos hemos acercado al Señor con muchas necesidades, ¿no? Algunos, pues sí, con el tema de adicciones, otros con el tema de problemas no sé, de salud o económicos, personales, familiares, en fin, con muchas situaciones, con mucha necesidad. Pero sea como sea, nos hemos acercado al Señor con esa necesidad, ¿no?, con nuestros problemas, ¿sí? Y bueno, pues está bien, sí, pero tenemos que tener en cuenta que el Señor vino, su venida, su primera venida, es a traer un perdón, ¿sí?, a nuestras vidas. Esa es la mayor necesidad que tiene el hombre, ¿sí? El hombre carga con ese pecado, lleva ese pecado, y ese pecado ya lo vimos también, ¿no?, en el estudio anterior, que ese pecado nos aleja, ¿sí?, de la presencia de Dios, nos aleja de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios. Entonces necesitamos ser perdonados. Y bueno, pues ahí es donde el Señor dirige estas palabras y aunque los demás no lo entendían así, o sea, no se sorprendieron por estas palabras, pero Dios ve nuestra necesidad, realmente cuál es nuestra necesidad delante de Él, ¿no? Y porque ve nuestra condición también delante de Él. Bien, de ahí nos quedamos.
Y ahora nos vamos al verso 21, por favor. Lucas 5, verso 21. 21 y 22, vamos a ver. Sí lo tenemos, ¿verdad? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Bien, bueno, aquí vemos, ¿no? Sí, justamente, ¿no? La sorpresa de estos religiosos, ¿no? Judíos, ¿no? ¿Cómo está esto, no? O sea, no puede ser, ¿no? O sea, es totalmente, o sea, no se lo esperaban, vaya, no esperaban para nada estas palabras del Señor, ¿no? Y, y entonces entran, bueno, pues comienzan a hacer este juicio también, ¿no? O este cuestionamiento, ¿no? Sobre las palabras mismas del Señor, ¿no? Y el Señor les lleva a decir, ¿qué caviláis, ¿no? En vuestros corazones, ¿no? Bueno, los doctores de la ley, ¿sí? Y los escribas, se habían acercado, eso lo vimos en el verso 17, ¿no? Ellos se habían acercado a este lugar con la intención de escuchar pues aquel hombre, ¿no? Llamado Jesús, puesto que su fama ya se había extendido por toda Palestina, ¿no? Por todos los lugares, ¿no? Y sus enseñanzas se habían hecho ya también notorias entre la multitud. Y bueno, pues los que escucharon ya las enseñanzas del Señor, pues las habían divulgado por todos los lugares, ¿no? Esto despertó un interés en los líderes religiosos, ¿no? Y doctores de la ley. Todos ellos, pues, por vocación, ¿sí? Buscaban siempre el adquirir un mayor conocimiento, ¿no? Y para adquirir este mayor conocimiento, pues buscaban escucharse entre ellos mismos, ¿sí? Y a través de escucharse, ¿sí? Entre ellos mismos, pues descubrían algo, pues, algo nuevo, ¿no? Entonces eso pues enriquecía su conocimiento. Es normal, ¿no? Así hacían también los grandes filósofos, ¿no? Sí, pues bueno, entre los judíos y los religiosos, en este caso, judíos, pues también lo hacían, ¿no? Porque eran doctores de la ley, ¿no? Seguramente esta sería una de las razones, ¿no? Principales, ¿no? Por lo cual se acercaron, ¿no? Se acercaron a este lugar para buscar al maestro. Habían escuchado pues, de sus enseñanzas, ¿no? Pero ellos querían escucharlo directamente, personalmente, ¿sí? Pues ver, ¿no? A ver, qué enseñanza, ¿no? Bueno, hasta ahí bien, pero el problema es que ellos pues no estaban preparados ni dispuestos en sus corazones, ¿no? Para recibir aquella palabra que estaba llena de autoridad y de poder. Ese era el problema. Ellos, como la mayoría de las personas, teníamos también, ¿no? Este pensamiento, ¿no? Acerca de Jesús. Podían verlo como maestro de Israel, pero sin alcanzar a reconocer el poder que acompañaba sus palabras. En cierta ocasión, el Señor amonestó, corrigió, ¿sí? a los líderes religiosos por su ignorancia con respecto al poder de Dios que acompaña las Escrituras. La discusión se había originado fue debido a una pregunta, ¿no? sobre la resurrección, ¿no? Se acercaron un grupo de los religiosos, de los más importantes, que eran los saduceos, se acercaron también a Jesús con un interés ahí de una pregunta, y era sobre un tema de la resurrección, porque ellos no, al contrario que los fariseos, pues ellos no creían en la resurrección, ¿sí?
Y los fariseos, pues sí, creían en la resurrección. Entonces, ellos querían que el maestro, pues, diera una, ¿no? Pues, una opinión, ¿sí? En la cual les beneficiara a ellos, ¿no? O sea, que se puede, un aliado, ¿no? A su enseñanza, a su doctrina, ¿no? Y bueno, pues se acercaron con esta intención, pero no les salió muy bien, ¿sí? No les salió muy bien. Vamos a ver ahí en Mateo 22, 29, por favor. La respuesta del Señor. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Esa fue la respuesta que les dio así a la pregunta específica, ¿no? Sobre la resurrección, ¿no? Porque ellos le habían puesto un ejemplo, ¿no? Entonces dice, están equivocados, cometéis un error tremendo. Dice por el ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Cuidado con eso. Y aquí se lo está diciendo, o sea, a los más, ¿no? Capacitados, ¿no? Más entendidos, a los maestros. Pero dice ahí un poquito más adelante, ahí en el 31 donde estamos, verso 31, ya finalizando esta discusión, dice, pero respecto a la resurrección, por lo cual os habéis acercado, dice, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, lo que estaba diciendo, dice, para Dios todos viven. ¿Sí? Amén. Amén. Y para Dios todos viven. ¿Sí? Y esto es, bueno, pues no sé a ustedes, pero a mí en lo personal me da un ánimo, ¿no? Y una confianza, ¿no? Dice, qué especial, ¿no? Qué especial. Ese es el propósito que Dios tiene para todos nosotros, ¿sí? De que vivamos, ¿sí? De que vivamos y que vivamos una vida eterna, ¿sí? Juntamente con Él. Y para Dios todos viven. Y bueno, pues ya, de ahí ya se acabó la discusión, ¿sí? Pero les dejó esta parte, ¿no? Dice, erráis, ¿sí? Cometéis un error por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Y iba dirigida, ¿sí? Esta amonestación iba dirigida a estas personas, ¿no? Que eran las más preparadas y capacitadas en el conocimiento de las Escrituras, pero sin embargo no eran capaces de discernir el poder que acompaña a la palabra de Dios. ¿Sí? No eran capaces. ¿Sí? Tenían mucho conocimiento, pero no eran capaces de descubrir, ¿no? de discernir el poder de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. Bueno, este problema se hace visible también hoy en día, sobremanera en el sistema religioso, ¿no? Sea cual sea, judío, católico, evangélico, sea cual sea, ¿sí? Todo lo que sea un sistema religioso, ahí se hace muy visible esta situación también. A menudo sucede que se pone pues, todo el énfasis, ¿no? En el conocimiento de la palabra, que no está mal hacerlo, ¿sí? No está de más, está bien, es correcto, ¿sí? Pero lo que no se puede hacer es ignorar el poder que acompaña a la palabra. No podemos quedarnos nada más que con el conocimiento, porque dice el apóstol Pablo también que el conocimiento, si solamente es conocimiento, el final de todo esto, de ese conocimiento es que nos envanece, ¿sí? Nos va a envanecer. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos eso, queremos que la palabra sea lo que tiene que ser en nuestras vidas y que nos dice, la misma escritura nos declara cómo es la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios es viva
y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, verso 12, 13. ¿Verdad? ¿Existe algo más poderoso que la palabra de Dios? No, por supuesto que no. La palabra de Dios es lo más poderoso que el hombre puede llegar a conocer. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Fíjense que el hombre está, ¿no?, pues, buscando, no sé, un cierto poder bélico, por ejemplo, ¿no?, de las naciones, y están muy sofisticados, ¿no?, sus armamentos y cosas, ¿no?, que están tratando, ¿no?, de demostrar que, bueno, todo ese conocimiento que podemos tener de ese poder no es comparable con la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es lo más poderoso que podemos llegar a conocer, ¿sí? Porque es viva, es eficaz. Es esa espada de doble filo, ¿sí? Que corta, que penetra hasta lo más profundo del ser humano, ¿sí? Parte el alma, ¿sí?, el espíritu, discierne los pensamientos. Imagínense. O sea, hoy en día, ¿cuántas máquinas no inventa el hombre, no? También para poder conocer al hombre, ¿no? No, se quedan bien cortos, se quedan bien cortos. Falta mucho para conocer al hombre, para conocer la mente del hombre, por ejemplo, ¿sí? O ya no digamos el corazón, ¿sí? Es más complicado todavía, ¿de acuerdo? Entonces no hay... La palabra de Dios es lo más poderoso, ¿sí?, que el hombre puede llegar a conocer. Regresamos ahí a Lucas, ¿no? Ahí donde estábamos, 5:22. Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y la palabra cavilar significa pensar con intención o profundidad en algo, ¿no? También es juzgar, meditar, cavilar. Entonces, ese es el significado de la palabra cavilar. Entonces, es pensar con intención, o sea, es como el Señor diciéndoles: ¿qué estáis pensando con tanta intención en vuestros corazones? ¿Sí? ¿Qué pensamiento tenéis acerca de lo que estáis viendo y escuchando? ¿Qué pensamiento tenéis? ¿Qué intención tenéis? ¿Con qué intención estáis, no, viendo y juzgando también? ¿Sí? Porque ellos ya rápidamente sacaron una conclusión, ¿no? Y fue un juicio, ¿no? Blasfemia, ¿no? Esto es una blasfemia, porque solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante eso, ¿no? Pero estos religiosos estaban ignorando las palabras de Jesús para enfocarse en el conocimiento que ellos mismos tenían sobre las Escrituras, las cuales, es muy cierto, declaran que solo Dios puede redimirnos del pecado. Solo Dios puede perdonar nuestro pecado, ¿sí? En eso estaban muy ciertos. Pero ellos estaban muy enfocados en esa parte, ¿no?, en ese punto. Entonces, cuando nos enfocamos en un punto nada más e ignoramos todo lo demás, entonces ahí estamos en un error, ¿sí? Y eso es lo que les estaba sucediendo a ellos. Es por eso estaban cometiéndose ese error, errando, ¿no?, en el desconocimiento de la Escritura y del poder de Dios. Dos puntos importantes a destacar en este verso, ¿no? El peligro de ignorar las Escrituras, y solo Dios
puede redimirnos del pecado. 2 puntos. Vamos con el primero. El peligro de ignorar las Escrituras. Hay un gran peligro, ¿sí?, de ignoramos las Escrituras. Vamos a ver 2 ejemplos. En 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 15 y 16, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Bueno, aquí vemos un tiempo, uno de los tiempos fueron muchos tiempos que tuvo así el pueblo de Israel por su dureza de corazón, por su rebelión también, ¿no? Pero vemos que aquí que Dios enviaba, dice, constantemente, no fue, o sea, que envió de vez en cuando su palabra, sino que constantemente Dios tenía esa bondad, esa paciencia con su pueblo, ¿sí?, el pueblo escogido, y le enviaba su palabra por medio de los profetas, de los mensajeros, para ayudarles a corregir, para que no se desviaran del plan de Dios, de la voluntad de Dios, de que no se saliesen del camino. Pero ellos insistían, ¿sí?, en salirse del plan de Dios y de la voluntad de Dios. Y bueno, ¿y por qué lo hacía el Señor? Dice, pues porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio a sus mensajeros y menospreciaban la palabra de Dios, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira, juicio a Dios sobre su pueblo. Y ya no hubo más remedio. Y eso también es muy importante, ¿no? O sea, es una enseñanza para nosotros, ¿no? Y de tener cuidado, ¿no? El peligro, ¿no? De ignorar, ¿no?, la palabra. Podemos estar, o sea, constantemente Dios nos está hablando. Nosotros nos reunimos aquí, la mayoría, pues varios días a la semana nos congregamos y nos reunimos, otros en los domingos, pero venimos con esa actitud en nuestros corazones, con ese deseo de escuchar la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios. Pero es una palabra viva, eficaz, ¿sí? Y tiene que estar en nuestros corazones y tiene que actuar, obrar en nuestras vidas también. Pero si no dejamos, ignoramos la palabra, escuchamos, estuvo bien, ¿no? Pero hasta ahí, nada más. Dejamos a un lado la palabra y el poder de Dios, pues corremos también este peligro. O menospreciamos a los mensajeros. Ya, sí, estuvo bien duro la predicación de hoy, ¿no? Mejor a ver si nos comparte otro que sea un poquito más suave, ¿no? Dice, no. Es así, es la palabra de Dios para nuestra necesidad, para atendernos, nuestra necesidad para aconsejarnos, corregirnos, guiarnos, llevarnos en su plan, ¿sí? Entonces tenemos que aceptarla. Y bueno, pues todo esto dice que Dios lo hacía por amor. Bueno, por amor y por la comunión que él tenía con su pueblo, diciendo, por la misericordia de su pueblo, o sea, por amor a su pueblo y de su habitación. Y cuando habla de habitación, está hablando de la comunión que él tenía, que él tiene con nosotros, que él quiere tener con nosotros también, ¿sí? Porque Dios es un Dios personal, ¿sí? Y él quiere tener esa relación personal con en nuestras vidas. Pues por eso lo hace.
Entonces, pues que no lleguemos a ese punto, ¿no? Dice, hasta el punto de que dice, ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. Y lamentablemente, pues es cierto, yo he visto, o sea, a personas que han estado en este peligro, ¿sí? Se han dejado llevar, seducir y al final han estado jugando, ¿sí? De cierta manera, ¿no? Sí, se lo han tomado sin temor de Dios, vaya, ¿sí? Sin temor de Dios y de su palabra. Y bueno, pues al final las consecuencias es que pues, ahí están, ahí están. Ya no hubo remedio, porque Dios es justo, Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Su misericordia y su justicia están a la misma. Dice la palabra que se encontraron, que se besaron, ¿sí? Que se besaron. Su justicia y su misericordia están a la misma altura, ¿sí? Pues no podemos estar pensando que Dios va a estar siempre, va a ser misericordioso en nuestras vidas y olvidamos la justicia de Dios, porque Él no se olvida. Él dice, yo soy justo, yo soy un Dios misericordioso, pero también soy un Dios justo para tu vida. ¿Sí? Entonces, hay que tener ese temor en nosotros. Bueno, otro ejemplo, Oseas 4, verso 6. Creo que Simón también lo tocó antes. Este verso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4, verso 6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Aquí ya uno haría bien en ponerse alerta, ¿eh? Dice, cuidado con esto. ¿Sí? Y está hablando, bueno, comienza con, dice, hablando al pueblo, ¿no? Dice, mi pueblo fue destruido, fue llevado al cautiverio. Así fue por 70 años. ¿Y por qué fue? ¿Por qué causa? Dios permitió que fuese llevado su pueblo en cautiverio. Pues porque le faltó el conocimiento. Le faltó el conocimiento. ¿Y cuáles fueron las causas por lo cual no tenían este conocimiento? Porque la palabra de Dios llegaba, Dios la enviaba constantemente, constantemente. ¿Sí? ¿Por cuánto desechaste? O sea, que ellos mismos desecharon el conocimiento. Ellos mismos, ¿sí? Dice, yo te desecharé del sacerdocio. Aquí está hablando justamente a los responsables directos, a los encargados de ministrar esta palabra. Y nos habla también a nosotros, como ministros, ¿sí? El Señor también. Cuidado, ¿no? Cuidado con desechar la palabra. Cuidado con buscar tu propia palabra, ¿no? Ten mucho cuidado con buscar preparar una predicación bien, bien argumentada, bien preparada, que pueda llegar bien a los oídos, ¿sí? De los que están, de los hermanos, ¿no? De los que están escuchando, ¿no? Y vamos a salir aquí victoriosos, ¿no? Y ten cuidado con eso. Tú tienes que buscar la palabra de Dios, primeramente para tu vida y después compartir esa palabra de Dios a los demás. ¿Sí? Así es como funciona esto. Y tú eres responsable de esa palabra, ¿sí? De llevar, eres portador de esa palabra. Y tienes el juicio va a comenzar por ti, ¿sí? Por ti, por tu casa va a comenzar, como comenzó aquí. Dice, yo te desecharé de tu sacerdocio, ¿sí? De tu responsabilidad en la iglesia te voy a desechar. De tu responsabilidad delante del pueblo, ¿sí? Como ministro del Señor, te voy a desechar. ¿Sí? Y después sigue, el juicio comienza por la casa, por los que tienen la responsabilidad. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, ahí entramos todos, ¿eh?
y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? Y ahí entra la parte ¿no? de todos, dice, de ese olvido, ¿sí? De que, como nos dice la carta de Santiago, ¿no? Dice, no seamos oidores olvidadizos, ¿sí? No seamos aquellas personas que se ponen frente al espejo y mientras están en el espejo, pues sí, estoy bien, no sé, bueno, ahora recuerdo cómo está todo, ¿no? Pero en cuanto nos vamos, ya no sabemos nada, ¿sí? Ya no recordamos, nos olvidamos de cómo está nuestro aspecto. Dice, bueno, hay consecuencias también. Si somos esas personas que nos olvidamos de la palabra de Dios. Dice, bueno, pues las consecuencias es que las bendiciones que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tus hijos, no las vas a recibir, ¿sí? Por mucho que vengas a las reuniones, por mucho que asistamos, ¿sí? No las vas a recibir, ¿sí? Porque no es cuestión de asistir, no es solamente es asistir, es recibir, guardar y ser fiel a esa palabra. ¿De acuerdo? No les estoy regañando, ¿eh? No, piense que estoy regañando, es lo que la palabra nos está diciendo a todos, a mí primero, ¿eh? Yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, no queremos eso, ¿verdad? Pues no. Queremos que Dios siga obrando en nuestras vidas, que siga restaurando nuestras familias, que Dios siga bendiciendo a nuestros hijos y que tengan ese futuro tan seguro y confiable en Él, en Cristo Jesús. Pero no siempre fue así tampoco, ¿no? Hubo también profetas que fueron muy fieles también a la palabra de Dios, ¿no? Y un tiempo también que el mismo pueblo también fue eh, fiel a la palabra. Bueno, vamos a ver un ejemplo ahí en Jeremías, capítulo 15, verso 16, 21, por favor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora seguimos, pero el profeta Jeremías, un gran profeta, se le conoce como el profeta llorón porque siempre estaba llorando un poco, se quejaba un poco de todo, ¿no? Y aquí incluso un poquito antes de esta porción, él está ahí exponiendo también su queja otra vez, nuevamente, una de las muchas veces que él exponía su queja, porque fue un hombre que Dios lo utilizó de gran manera y un hombre de paz, pero como él dice, me hiciste un hombre de contienda, ¿sí? Siendo yo un hombre de paz, era un hombre pues, amable, tranquilo, no tenía, no, es un hombre bien, y me hiciste un hombre de contienda, pero por el mensaje que él era portador, porque él llevaba un mensaje muy de juicio, ¿sí? Contra su propio pueblo, contra su propia gente. Claro, pues todos no le querían ni ver. Lo veían y ya le veían y dicen, ay, viene este hombre. Ya, algo, nunca nos dice nada bueno. Siempre todo es juicio, ¿sí? Corrección. Y por eso estaba esa contienda, claro. Entonces él estaba pues, abrumado también en su corazón por lo que estaba viviendo, experimentando, ¿no? Como hombre de Dios. Y bueno, aquí, pero él comienza aquí en el 16, ¿no? Dice que él halló las palabras de Dios, ¿no? Y que, dice que literalmente dice, las comí, ¿no? Y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó, ¿sí? Sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, él pasó a ser un hombre más del pueblo, ¿sí? O un hombre importante para ser un hombre extraordinario, un hombre de Dios, ¿sí? Porque él era un representante de Dios.
Pero él halló las palabras y se las comió. ¿Sí? Así. Y vino pues todos pues el resultado de, ¿no?, de alimentarse de la palabra, gozo, alegría. ¿Sí? Así es cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. ¿Sí? Es por gozo, es por alegría. Aunque sea una palabra difícil de, ¿sí?, de digerir, ¿no?, en nosotros, ¿no? O sea, una palabra fuerte, dura, pero es para gozo, es para alegría, es para salvación. Bueno, 17 dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue, dice, por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada y no admitió curación? La pregunta que se hace, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Jeremías realmente estaba bien disgustado, ¿no?, por la situación que se encontraba. Él no entendía, ¿sí?, por qué debía de ser así, por qué tenía que vivir todo eso, cuando él había guardado un buen testimonio delante de Dios y del pueblo. Dice, no me senté en compañía de burladores, ¿no? Dice, guardé mi testimonio, ni me engreí a causa de tu profecía. Esto es muy interesante también porque, o sea, él habla de, y ese es un problema también de las personas que tienen o que tenemos la responsabilidad de predicar el mensaje de Dios, ser portadores del mensaje de Dios. Cuidado con el orgullo, cuidado con tu altivez, ¿sí? Es un problema serio, porque puede ser una palabra que, o sea, la misma palabra como esa palabra viva, eficaz, ¿no? O sea, a la hora de compartirla, dice, no es tu palabra, tú eres una voz nada más, ¿sí? Tú eres una voz, como decía Juan el Bautista, el más grande de los profetas, ¿no? Declarado por nuestro Señor Jesucristo. Y él se reconocía, y yo soy una voz que clama en el desierto, nada más. Eso es lo que soy, esa voz. Es la voz del Señor. Entonces no son motivos para engreírse, para causa de orgullo, ni mucho menos. Dice, bueno, pues ahí fue perpetuo mi dolor y mi herida, la sociedad no admitió curación. Serás para mí, acaso estaba como dudoso, ¿no? Serás para mí como cosa ilusoria, siendo tú el agua de vida. Serás como agua ilusoria nada más, que no son estables. Verso 19, ahí viene la respuesta del Señor, ¿no? Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y sin resacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro, fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Bueno, el Señor está tratando ahora con Jeremías y lo anima, ¿no? A decir, regresa a mí. Ya, deja de quejarte tanto, hombre. No seas tan llorón. Ya, ¿quién está contigo? ¿Quién está contigo? Yo estoy contigo. El Dios de Israel, el Dios Todopoderoso. Yo estoy contigo. ¿Sí? Y dice, pero tienes que regresa, volteate, pon tu mirada, enfócate, ¿sí?, en lo que mi palabra, ¿sí?, lo que yo te estoy hablando a tu corazón. Deja lo demás. Y si es así, dice, entonces dice, esto es lo que va a suceder. Yo te restauraré. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
Sí, serás como yo. Y que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y eso sí, a veces, cuánta lucha tenemos con eso, ¿verdad? A veces nos seducen, ¿sí? Las cosas, la gente, ¿no? Las personas, familiares, amigos, conocidos, el mundo en general, nos seducen con cosas y nos quieren llevar un poco a ellos, ¿sí? A que nos convirtamos a ellos, ¿sí? Que estemos en su terreno, ¿no? Dice, pero no lo hagas, que sean ellos, ¿sí? Los que se convierten a ti. Mantente ahí fiel, firme. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de las manos de los malos y te redimiré de las manos de los fuertes. Amén. Así es cuando hacemos las cosas para el Señor. Sí, dice, sí, haz esto, que lo puedes hacer. ¿Sí? Esto lo puedes hacer. Y yo voy a estar contigo. Y voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Exactamente. Yo voy a ser tu fortaleza. ¿Sí? Yo voy a estar contigo hasta el final. Pero tú tienes que ser fiel. Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Bueno, seguimos. Ya estamos finalizando. Jesús también animó a los religiosos judíos a escudriñar las escrituras, pero a escudriñarlas por completo, ¿sí? Y a aceptarlas también en su totalidad, ¿sí? Porque no era solamente conocerlas por encima, ¿sí? O tener un conocimiento más profundo, pero sin llegar a aceptar en su totalidad, ¿sí? Son las dos cosas. Conoce las escrituras, no, ten cuidado de no caer en ese peligro de ignorar las escrituras, sino conócelas y acéptalas en tu corazón. Juan 5, 39, 40. Evangelio de Juan 5, 39, 40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Se dan cuenta? Y se lo está diciendo otra vez, nuevamente, a los religiosos, a los que tenían el máximo conocimiento de las escrituras, ¿sí? Y le está diciendo, a ver, escudriñen, ¿sí? Las escrituras. Porque a vosotros os parece, ¿sí? Os parece. Está diciendo a los religiosos, dice, ustedes se van mucho por su parecer, por su conocimiento, por su interpretación personal, propia de cada uno. ¿Sí? Y no es por ahí, es por revelación. Es el Espíritu Santo revelándonos la voluntad, la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? No son pareceres o sentires nada más. Cometemos un error. Y es que es lo que a ellos les parecía, les sucedía, ¿no? Dice, dejen de ver, ¿no? O sea, dice, a vosotros os parece, ¿sí? No están ni seguros, ¿no? Dice, que tenéis la vida eterna. Dice, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, el Señor les está animando, dice, dejen de ver ya lo que les parece, ¿sí? Para que puedan ir más allá, ¿no? Que puedan ir a lo más seguro, ¿sí? Y lo más seguro es lo que testifican las Escrituras. ¿De quién están testificando? Dice, ellas testifican de mí, ellas hablan de mí, ¿sí? Y si ustedes van a ese punto, a esa parte, entonces no tienen que tener ningún problema, porque ahí va a
a encontrar, a hallar la vida, ¿sí? Y si no lo aceptan es porque ya es una falta de voluntad nada más, ¿sí? Pero ahí está la vida. Bueno, rápidamente, en Marcos 7:9 dice, les decía también, dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ese es otro tema también tremendo, ¿no? Dice, pues estaban tan acostumbrados a vivir en ese sistema religioso y de tener sus propios sentires y pensamientos y doctrinas, ellos eran añadir más y más y más y más doctrinas, ¿sí? Y vivían más en sus enseñanzas de hombres que en el mandamiento de Dios, ¿sí? Ese era su problema. Dice, invalidáis, ¿sí? Dice, ¿cuál es la causa? Dice, porque vivís más en vuestras tradiciones, en un sistema religioso. Y la religión, pues, no. La religión no nos va a dar la vida, sea cual sea la religión, sea cual sea. La religión no vamos a hallar la vida, solamente en Cristo, solamente en Dios, ¿eh? En el Hijo. ¿Sí? Encontramos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? No hay más. No se trata de religión. ¿Sí? Se trata de hallar la verdad que está en la palabra. ¿Sí? Las Escrituras. Bueno, vamos al siguiente punto. ¿Sí? Al siguiente punto donde ya vimos el peligro de ignorar las Escrituras. ¿Sí? Y vamos al segundo punto que era de lo que estaban pensando ¿no? Lo que estaban cavilando los religiosos, ¿no? ¿Sí? Y el segundo punto dice, pues, ¿qué está diciendo, no? Solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Sí? Claro, eso sí es cierto. Solo Dios puede redimirnos del pecado. Ellos estaban muy acertados en este punto de su pensamiento, su reflexión. Entonces el problema era su falta de voluntad, ¿no? Al momento de aceptar esta verdad en sus corazones. ¿Sí? Claro, si ellos aceptaban esta verdad, esto era el equivalente a aceptar que aquel hombre llamado Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Entonces no podían aceptar eso, ¿sí? Porque ellos vivían en sus tradiciones, en su sistema religioso. Y no podían. Sería como derribar todo su sistema religioso, ¿no? Por completo, ¿sí? Para aceptar la verdad de Dios en sus vidas. Entonces, ahí estaban, en esa situación. Pero ahí estaba el Hijo de Dios, que vino, ¿no? Que vino a este mundo a darnos la salvación prometida desde el principio por el Padre, ¿no? El evangelista Juan presenta a Jesús desde el primer capítulo. Estamos viendo la parte solo Dios, ¿sí? Puede redimirnos del pecado. Y en Juan capítulo 1, verso 1 y 2, todos lo conocemos muy bien, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Bien. La palabra griega, traducida como verbo, es logos, o también palabra. Todos que podíamos leer así, ¿no? En el principio era la palabra, ¿sí? Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, era Dios. Solo Dios, ¿sí? Bueno, esta palabra
verbo era muy común entre los filósofos griegos y entre los judíos también, ¿no? Lo utilizaban muy frecuentemente, ¿no? Por eso Juan también recurre a esta palabra de verbo, palabra, y el concepto que tenían tanto los judíos como los griegos, estaban muy familiarizados con esta palabra, pero Juan va más allá, ¿no? Va mucho más allá del concepto de esta palabra, ¿no? De la palabra verbo, y presenta a Jesucristo como un ser totalmente divino y un ser totalmente humano. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y si vamos un poquito más adelante, el verso 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Jesucristo, el Hijo de Dios. Los religiosos judíos podían ver, ellos sí podían ver, a eso fueron, a escucharlo, porque sí reconocían que él tenía una palabra que provenía de Dios. ¿Sí? Lo podían ver como un profeta, ¿sí? Como un maestro de Israel. Ahí no había problema. Pero difícilmente ellos aceptarían que él era Dios. Por eso, dice, solo Dios puede hacer estas cosas, solo Dios puede perdonar los pecados. Pues claro, Dios estaba ahí, frente a ellos. Estaba ahí, pero no podían ver que Jesús es Dios. No podían ver. Aceptar esta verdad, si ellos hubieran aceptado esta verdad en sus vidas, sería como aceptar, ¿no? Pues primeramente su condición de hombre es pecador, un hombre pecador, ¿no? Tus pecados te son perdonados. No lo iban a hacer. Tenemos un ejemplo ahí también, y no son de los religiosos, sino más bien de un discípulo y que todos conocemos también muy bien porque ya se ganó un apodo y él se llama Tomás, ¿recuerdan? Tomás, y le conocemos como Tomás el incrédulo, y era discípulo del Señor. Estuvo durante todo su ministerio con él, hasta que el Señor fue crucificado y después resucitado, pero se apareció a sus discípulos, pero no se había aparecido, no estaba él cuando se apareció a sus discípulos y él todavía seguía con esa incredulidad. En Juan, Juan capítulo 20, 24, 28. Juan, Evangelio de Juan 20, 24, 28, por favor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No, cuando uno ve esta porción, dice, no, estaba bien incrédulo, ¿no? Necesitaba no solamente ver, él necesitaba, dice, está pidiendo, dice, no solamente ver el hueco de los clavos, o ver el hueco de la lanza del costado. Él también dice, y metiere, o sea, y metiere también mis manos, mis dedos ahí para comprobar que es así. Bueno, así estaba. En su costado no creeré. Verso 26, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos, dentro con ellos Tomás, y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás,
Qué misericordia la del Señor, ¿eh? Qué paciencia, qué misericordia tiene con Tomás y con nosotros también. ¿Sí? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Se acabó la incredulidad de Tomás. Pero el Señor le tuvo le tuvo que ayudar, ¿verdad? Le tuvo que echar una ayudita ahí para que dejara esa incredulidad. Y a veces también nos pasa a nosotros, ¿no? A veces vienen esos momentos de dudas, hasta de incredulidad, ¿sí? ¿Por qué no? De una falta de confianza en Dios. Entonces es el momento de pedirle, Señor, ayúdame. Como el papá que fue con su hijo a pedir ayuda al Señor para que lo sanara, lo liberara. Y cuando el Señor le preguntó, ¿pero tú crees que yo puedo hacer estas cosas en tu hijo? Y él le dijo, sí, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Qué especial. Y así es también, como somos así, ¿sí? Es mucho mejor, ¿no? Eh, no ser incrédulos, sino creyentes, ¿no? Como dice el Señor, porque ahí está la bendición. Pero si tenemos esos momentos de incredulidad, de duda, pues que le pidamos ayuda al Señor. Dice que Él fue 8 días después y atendió a, a Tomás, ¿sí? Y le ayudó a creer. ¿Sí? Y ahí vimos el resultado, ¿no? Señor mío y Dios mío. Ahora sí, finalizamos. ¿Qué necesitamos para creer en el Hijo de Dios? ¿No es suficiente su vida, su palabra, sus milagros, su obra en la cruz y su resurrección de entre los muertos? ¿No es suficiente? Solo Dios, decían los judíos, ¿no? Religiosos, solo Dios, ¿cierto? Solo Dios sí podía redimir los pecados de aquel hombre paralítico que estaba ahí postrado. Solo Dios, como vamos a ver para el siguiente, si el Señor permite, para el siguiente estudio, podía sanar de esa enfermedad a aquel hombre que estaba postrado durante toda su vida ahí en ese lecho. Solo Dios, solo Cristo, nadie más. Es cierto, solo Dios. Solo Dios puede darnos la vida eterna. Solo Él puede salvarnos de este mundo perdido y darnos vida. Eh, Terminamos como comenzamos. Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Recuerden la palabra, el significado de cavilar. ¿Qué es lo que pensamos en nuestros corazones? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el deseo que tenemos cuando escuchamos, cuando vemos, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas? ¿Qué es lo que pensamos? Esa es una buena reflexión para todos nosotros en esta tarde, ¿no? Es una buena reflexión. Todos nosotros tenemos un pensamiento, absolutamente todos los que estamos aquí. Y algunos tienen más de uno, ¿verdad? ¿Saben qué? Dice que el Señor dice, Jesús conociendo sus pensamientos. Jesús conoce nuestros pensamientos. Pero aún conociendo nuestros pensamientos, nos da la oportunidad. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Por qué no rindes tu corazón a Cristo? ¿Por qué no reconoces en tu vida y en tu corazón
que Jesús es Dios. ¿Por qué no salimos de un sistema religioso y vivimos la verdad de Dios? La salvación que Dios nos ha dado por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, de su Hijo amado. ¿Qué es lo que estamos pensando, ¿sí?, en nuestros corazones? ¿O vamos a seguir con esa actitud de incredulidad? ¿O tener un conocimiento nada más, pero ignorando el poder de Dios? Dios quiere cambiar, transformar nuestras vidas por completo, que seamos unas nuevas personas, unas nuevas criaturas, ¿sí? Pero tenemos que tener la voluntad nosotros. Ya tenemos la palabra, ya está. Ahora, ¿qué nos falta? La voluntad, ¿sí? ¿Cuál es nuestro pensamiento sobre Jesús? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Qué pensamos de Jesús? ¿Cómo le vemos? ¿Sí? ¿Realmente es Dios en nuestras vidas? Buena pregunta, ¿no? Ahí se lo dejo. Yo también estoy pensando, también estoy reflexionando sobre esto, ¿sí? Y el Señor conoce todos nuestros pensamientos, ¿de acuerdo? Entonces, meditemos en ello, ¿no? O sea, que no lo tomemos como una religión más, como una costumbre más, una tradición más de venir los domingos, de sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Que esa palabra sea una palabra viva y eficaz en nuestras vidas y en nuestras familias. Por favor. ¿Sí? Amén.